Hola a todos, bienvenidos a mi canal, me llamo Romina Pegoraro y hoy vamos a estar hablando sobre la línea temporal de Crepúsculo, que es una completa locura. Porque si nos ponemos a analizar, todo pasó muy rápido en la vida de estos personajes. Voy a hacer dos videos de este estilo, el primero es este, el que están viendo ahora, que voy a hablar de la línea temporal desde que Bella Swan vuelve a Forks. Y en el segundo video voy a estar hablando de la línea completa temporal de todo el universo de Crepúsculo. Y va a ser muy interesante porque además de contar lo que sucede en la saga, voy a estar hablando también de lo que sucedía en la humanidad, cómo cada personaje vivía en su época, digamos. Y gracias a eso vamos a entender por qué un personaje es de cierta manera, por qué tiene ciertas creencias y demás. Si realmente les gusta Crepúsculo, estos videos les va a gustar más el de la línea temporal donde hablo del universo completo, porque es muy interesante, les va a gustar. Ahora sí, empecemos con el video. Quiero aclarar que toda esta línea temporal está en la guía oficial ilustrada, que yo la tengo acá. Ahora acá les voy a dejar como una imagen para que ustedes vean. La escritora se encargó de hacer una línea temporal desde el principio de la historia hasta el final, aclarando muchas fechas. Y bueno, acá dice que todo empieza el 17 de enero del 2005, cuando Bella vuelve a Forks después de muchísimos años. Pero esta vez se va a quedar temporalmente porque se va a vivir con su padre Charlie. Al día siguiente, el 18 de enero, es cuando Bella empieza en la nueva escuela y conoce a Edward Cullen. Y es en este momento que Edward no comprende cómo no puede leer la mente de Bella, y al mismo tiempo desea matarla porque su sangre es muy llamativa para él. Así que Edward decide escapar a Alaska para pensar y también escapar un poco de este problema. Edward recibe el consejo de Tanya, la cual le dice que no debe escapar y que tiene que enfrentar sus problemas. Tiempo después, Edward decide volver a Forks y la escritora no aclara en qué fecha sucedió, pero sabemos que pasaron varios días de la ausencia de Edward. Días más tarde, Tyler maneja su camioneta y por accidente pierde el control, y Edward salva a Bella de ser atropellada. Ya en marzo, Mike le pide a Bella para ir al baile. Así que, ¿qué dices? ¿Sobre qué? ¿Quieres ir al baile conmigo? Edward pasa la noche en la habitación de Bella por primera vez, claramente la estaba espiando. Días más tarde, Bella se sienta con Edward en el almuerzo y en una de las clases Bella casi se desmaya en la clase de biología por ver sangre. En estos días de marzo, Edward falta a la escuela y se va con Emmett a cazar. En ese tiempo, Bella va a la Push y se reencuentra con Jacob Black, el cual le cuenta la leyenda de los fríos. A partir de esto, Bella comienza a averiguar más de la historia y va a Port Angeles a buscar un libro. Esa noche unos hombres quieren atacarla y Edward, como la estaba siguiendo, la puede salvar porque sabía lo que estaban pensando estos hombres. Bella llega a su casa y empieza a sacar muchas conclusiones. Y al día siguiente, Edward confirma que es un vampiro. Edward lleva a Bella al Prado y más tarde conoce a toda la familia Cullen. Y los Cullen juegan béisbol, donde Bella es invitada. Allí aparecen tres vampiros, James, Lauren y Victoria. Jasper usa su don para que no se den cuenta de que Bella es humana, pero James, un gran cazador, se da cuenta y se obsesiona con Bella. Alice y Jasper se llevan a Bella a Arizona para mantener alejada de James porque la quiere cazar. Pero James logra atraerla al antiguo estudio de ballet donde Bella asistía. Por suerte los Cullen llegan a tiempo y destruyen a James. Al día siguiente Bella se despierta en el hospital con muchísimas heridas. Pasan los días y llegamos al mes de mayo, donde Edward y Bella asisten al baile. Pasamos a una nueva y ya estamos en septiembre. El 13 es el cumpleaños de Bella. Y esa misma noche Jasper casi la ataca porque bueno, todos sabemos que Bella intentó abrir su regalo y se cortó con el papel. Luego Edward rompe con Bella y toda la familia Cullen desaparece. Desde octubre a diciembre Bella sufre de una gran depresión donde tiene pesadillas y se aleja de todo su entorno. Empezando el año 2006, Bella y Jessica van a Port Angeles a ver una película al cine, donde a Bella se le ocurre subirse a una moto con un extraño para sentir adrenalina y para sentirse más cerca de Edward. Así que en esos días, Bella consigue motocicletas averiadas y va con Jacob para que las arregle. Luego, en los días siguientes, Bella visita la casa de los Cullen, la cual se encuentra vacía. En los días siguientes, Bella y Jacob ven a Sam y a los demás chicos saltando de un acantilado, y ambos empiezan a conducir las motocicletas que arreglaron anteriormente. Bella y Jacob comienzan la búsqueda de la pradera. Ya pasando a febrero, Bella, Mike y Jacob van al cine. Para este momento, Jacob comenzó con su transformación en lobo, realmente tenía síntomas bastante fuertes, y en los días siguientes, Jacob le pidió a Bella que se aleje de ella y que estaba enfermo. En marzo, Bella encuentra el prado y aparece Lauren, el cual intenta matarla,
pero 5 grandes lobos aparecen y asesinan a Laurent. Días después, Bella va a visitar a Jacob, y lo ve con Sam y el resto de los chicos y decide confrontarlo. Más tarde, Jacob visita a Bella a su casa y le recuerda las historias de terror que le había contado hace mucho tiempo atrás. Y después, Bella se entera que Jacob es un lobo. Bella decide tirarse por el precipicio mientras Harry muere, y luego de esto, Alice regresa a Forks por la visión que tuvo donde Bella estaba muerta. Por la noche, Edward llama a la casa de Bella y atiende a Jacob, y Jacob le dice que están organizando un funeral, y bueno, Edward cree que Bella está muerta. Alice y Bella se apresuran a viajar a Italia para evitar que Edward se quite la vida. Bella llega a tiempo y se encuentra con Edward, y allí Bella conoce a los Volturi. Alice le muestra a Aro que Bella se va a convertir en vampiro, y al final Bella le pide a los Cullen que voten por su inmortalidad. Empieza abril y Jacob le recuerda el tratado a Edward. Por si no saben lo que es el tratado, les dejo en la descripción y acá arriba el link donde explico todo a detalle. En mayo, Edward y Bella visitan a René en Florida. Los Cullen y los Capulet tienen un encuentro que casi se convierte en pelea durante la búsqueda de Victoria, la cual quiere matar a Bella para vengarse de la muerte de James, su pareja. Días después, Jacob se enfrenta a Edward enfrente de la secundaria, y Bella se escapa para visitar a Jacob. Alice secuestra a Bella y ahí es cuando Bella conoce la historia de Rosalie. En junio, Edward se da cuenta que otro vampiro estuvo en la habitación de Bella. Bella va a la push y escucha la historia de la tribu. El 11 de junio, Bella se gradúa y Alice organiza una fiesta de graduación. Esa misma noche, los Cullen y los Capulet se ponen de acuerdo para entrenar juntos y luchar contra el ejército de neófitos. El 13 de junio, Bella y Edward se comprometen, y luego Jacob lleva a Bella al campamento donde Edward se encuentra con ellos. Luego Bella le pide a Jacob que la bese antes de la pelea con los neófitos. Más tarde, Edward mata a Victoria, Jacob está muy herido y los Volturi están de visita. En el mismo mes de junio, Jacob recibe la invitación de la boda de Edward y Bella y escapa en forma de lobo. El 13 de agosto, Edward y Bella se casan, y esa misma noche se van de luna de miel. Ya para el 30 de agosto, Bella descubre que está embarazada y ambos vuelven a Forks. Para septiembre, Jacob se separa de la manada para proteger a Bella. El 11 de septiembre nace Renesmee Cullen, y para ese momento ya empieza la transformación de Bella. Y esa misma noche, Jacob descubre lo que se siente la impronta porque le ocurre con Renesmee. El 13 de septiembre termina la transformación de Bella y es oficialmente un vampiro. En diciembre, Irina ve a Renesmee desde lejos y va a informarle a los Volturi de que los Cullen cometieron un crimen, la creación de un niño inmortal. A los días, Alice tiene una visión del ataque de los Volturi, y más tarde Alice y Jasper desaparecen sin dejar rastro alguno. Muchos vampiros amigos de Carlisle, Esme, Rosalie y Emmett llegan a Forks para ser testigos, conocer a Renesmee y saber la verdad de la historia. Días después, Bella conoce a James y se reúne con él. El 25 de diciembre, Bella, Edward y Renesmee pasan la Navidad con Charlie, Jacob y la manada. Para el 31 de diciembre llegan los Volturi. Al comprobarse de que no se había cometido ningún crimen, Caius mata a Irina. Bella descubre cuál es y cómo funciona su don. Alice y Jasper vuelven con compañía, con un mitad humano, mitad vampiro llamado Nahuel. Los Volturi se retiran sin pelear, y al final de la historia Bella logra desarrollar un poco su don y logra quitárselo para que Edward ingrese a su mente por primera vez. Quiero aclarar que esto no es un resumen de la historia, para nada, ya hice algunos resúmenes y pronto voy a estar subiendo el resumen de todos los libros. Más que nada estamos hablando de los puntos importantes, pero más que nada acá lo importante es la fecha de cada situación. Como verán, en algunas situaciones tienen fechas específicas y en otras no, nada más sabemos el mes donde ocurrió todo. Para algunas situaciones no se sabe ni siquiera el mes porque no lo aclara la escritora, pero bueno, más o menos nos podemos guiar también. Si nos ponemos a analizar, Bella vuelve a Forks en enero de 2005 y ya para diciembre del 2006 Edward se casa con Bella, tienen a Renesmee y más tarde se convierte en vampiro. Todo pasa en muy poco tiempo y yo les quiero preguntar si ustedes conocían la cronología de esta historia. Solamente para los que conocen los libros o tienen la guía seguramente ya lo saben y lo leyeron. Pero es interesante ver cómo Bella vivió todo esto siendo humana y en tan solo 2 años. Si se preguntan, Edward estuvo ausente durante 6 meses en la historia más o menos. Y Bella y Edward tuvieron una relación de 1 año y meses como máximo. Les quiero recordar que tengo una lista de reproducción completa con más de 70 videos de Crepúsculo. Les dejo el link en la descripción para que vean todos esos videos y se enteren más del universo. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.